tener de recuerdo. Uno va perdiendo la idea de lo que ha pasado en el fútbol argentino en los últimos 32 años. Yo jamás me imaginé hace 32 años, con 7 años, jugando a los autitos, a los soldaditos, pensar que algún día iba a estar en un programa de televisión, mandando un tape al aire y que este tape contara los 32 años de Grondona al frente de AFA. Hay muy pocos casos en el mundo, donde una persona gobierna una institución por más de 30 años. Algunos escasos ejemplos, puede ser Corea del Norte, puede ser algún país de África, puede ser algún país de la nación árabe, qué sé yo, lo vieron el otro día con Gaddafi, que hace años que está en el frente del poder, lo vivieron con Mubarak, lo vieron con Ben Ali en Túnez. Tal vez alguna provincia, algún país de la Federación Rusa también pueda llegar a verse algún ejemplo de estos. Pero nosotros lo tenemos acá. Esto sería inaudito para un país de primer mundo. Póngase a pensar una Francia, una Inglaterra, o póngase a pensar, qué sé yo, en una España, con un tipo 32 años al frente de una institución tan importante como la que maneja el fútbol de un país. Pasó de todo. Pasaron gobiernos, pasaron equipos, pasaron épocas, pasaron monedas, y Grondona sigue al frente de la AFA. Saquen sus conclusiones. Nosotros trajimos esta torta para festejar con ustedes los 32 años de Don Julio al frente de AFA. Disfruten este tape. El 6 de abril, Julio Humberto Grondona cumplió 32 años ininterrumpidos al frente de la AFA. Cuando asumió, Argentina tenía un presidente de facto, Jorge Rafael Videla. En ese 1979, en el que Don Julio se puso al frente del fútbol argentino, a Lionel Messi aún le faltaban 8 años y 2 meses para nacer. Todavía la televisión era en blanco y negro. No existían los canales de cable ni internet. Y para mandar una carta había que caminar hasta el correo. Para que lleguen los mails había que esperar muchos años todavía. Primer mandato de Julio Grondona entre 1979 y 1983. Fue elegido en forma unánime y no tuvo oponentes. Durante este periodo, los presidentes de Argentina fueron Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reinaldo Viñone. Argentina fracasó en el Mundial de España 82, donde quedó eliminado en segunda ronda mientras se desarrollaba la triste y sangrienta Guerra de Malvinas. 3 años antes, en Japón, obtuvo su primer Mundial juvenil, con César Luis Menotti como técnico y Maradona y Ramón Díaz como estrellas estelares. En este lapso, River obtuvo 4 títulos, Estudiantes 2 y Boca, Rosario Central y Ferro 1 cada uno. La debacle económica de los clubes se insinuó cuando saltó por el aire la famosa tablita de Martínez Dios. La violencia en el fútbol, algo que acompañará a Grondona durante toda su trayectoria en la AFA, se cobró 7 víctimas en estos 4 años. Durante este periodo se inauguró el polémico sistema de promedios para determinar quiénes descienden, tabla que se mantiene 32 años después. Segundo mandato de Grondona entre 1983 y 1987. Fue reelegido en forma unánime y no tuvo oponentes. Gracias a este periodo, Grondona comenzó a acumular su poder político y económico por la obtención del Mundial de México de la mano de Maradona, Ruggeri, Valdano, Pumpido, Burru y Bilardo, quien todavía lo secunda. Se juntó el brasileño João Belange y comenzó su carrera en la FIFA. No es casual que 2 años después haya sido elegido vicepresidente de la entidad. Los presidentes de Argentina fueron Viñone y Alfonsín, mientras que salieron campeones argentinos en 2 oportunidades y una vez Independiente, Ferro, River y Rosario Central. La violencia siguió en aumento y de 7 víctimas se pasó a 12 muertos. Tercer mandato de Grondona entre 1987 y 1991. Fue reelegido en forma unánime y tampoco tuvo oponentes. Siempre de la mano de Diego y la selección argentina, Don Julio siguió acumulando poder. Llegó la vicepresidencia de la FIFA, puesto que mantiene hasta el día de hoy y de manera vitalicia, esto es, hasta su último día de vida. Y hasta el lugar de mayor poder de la multinacional más grande que se encarga de vender fútbol, su tesorería, que maneja una chequera de miles de millones de dólares.
Argentina fue subcampeón en el Mundial de Italia 90, dejando fuera al local en una semifinal dramática, inolvidable y perdiendo una polémica final frente a Alemania con el recordado arbitraje de Codesal. Con 2 finales consecutivas, Grondona se apoderó del fútbol local y se hizo muy fuerte en el ámbito internacional. Los presidentes de este periodo fueron Raúl Alfonsín y Carlos Menem, y los títulos fueron para Newell's 2 veces, uno para River y otro para Independiente. Como en el periodo anterior, no hubo una política desde la AFA contra la violencia. Las víctimas fueron 19 durante estos 4 años. Cuarto mandato de Grondona entre 1991 y 1995. No fue elegido en forma unánime y es la única vez que tuvo un opositor, un exárbitro, Teodoro Nitti, al que solo votó Juan de Stefano. La votación fue por goleada, 39-1. Luego de observar Grondona que alguien se enfrentaba a su poder, modificó los estatutos con un complejo sistema de elección donde él domina a quienes votan y generó una forma antidemocrática de elegir al presidente de la AFA. Asimismo, la violencia y las víctimas crecieron en forma desmedida. En estos 4 años fueron 36 los fallecidos en las canchas o sus adyacencias. Comenzó la época post-Maradona. Grondona, ya con gran poder político, no necesitaba de los logros deportivos para eternizarse en el poder. De todas maneras, los triunfos siguieron a la orden del día. Don Julio le soltó la mano a Diego, que tuvo un doping positivo jugando para el Napoli, y Basile lo dejó de lado. Se ganaron las Copas Américas de Chile 91 con un fútbol brillante y de Ecuador 93 con los penales de Goico otra vez y los goles de Batistuta. La racha de 33 partidos invicto emborrachó a más de uno hasta que llegó el fatídico 0-5 frente a Colombia en el Monumental el 5 de septiembre de 1993. Ese día Diego estaba en la platea y la necesidad y urgencia hizo que por decreto se ponga los cortos otra vez y vuelva a la cancha. Así volvió Maradona a ganar el repechaje frente a Australia y a jugar el Mundial de los Estados Unidos en 1994. Después del segundo golazo de Canigia frente a Nigeria, llegó la imagen que todos recordamos con dolor. Una enfermera rubia norteamericana caminando de la mano con Diego hacia el control antidoping. Después llegó la peor noticia: positivo. Don Julio entregó a Maradona para que la selección pueda seguir jugando el Mundial y siguió imperturbable. El presidente argentino en esta etapa fue Carlos Menem y los títulos se los llevaron River 3 veces, Boca, Vélez, Independiente, Newell's y San Lorenzo una vez cada uno. En este periodo se comenzaron a disputar los torneos cortos, por lo que se aumentó la cantidad de campeones por año. Después del descontrolado final de la etapa del Coco Basile, se buscó mano dura y por eso Daniel Passarella se convirtió en el nuevo técnico de la selección nacional. Quinto mandato de Grondona entre 1995 y 1999. Fue reelegido en forma unánime y no tuvo oponentes. Ya sin Maradona y luego del fracaso del 94, Argentina nunca más llegó a una semifinal de una Copa del Mundo. A pesar de haber acumulado títulos juveniles, en mayores, la selección no paró de fracasar. A Grondona se le acabaron los logros internacionales y los equipos argentinos comenzaron a endeudarse con la AFA. Mientras esto pasaba, la AFA se enriquecía, creando un sistema muy discutido: AFA rica, clubes pobres. En este periodo se vivió la segunda presidencia de Menem y fueron campeones Vélez y River con 3 títulos cada uno y Boca en 2 oportunidades. Como siempre, la violencia no estuvo en la agenda de prioridades. 17 fueron las víctimas fatales. En septiembre de 1998, cuando el pueblo pedía a Carlos Bianchi, Grondona eligió a Bielsa como sucesor de Passarella. Sexto mandato de Grondona entre 1999 y 2003. Fue reelegido en forma unánime y no tuvo oponentes. Gracias a su gestión como vice de la FIFA y tesorero, consiguió los votos de África y Asia para que un David Blatter fuera reelecto. Estas jugadas de Grondona son muy conocidas en Europa
por gente como Platini y Beckenbauer, sin dudas los hombres más fuertes en el viejo continente por estos días. Por ello, tanto Michel como Franz quieren modificar el sistema de elección a presidente de la FIFA y también la adjudicación de las sedes mundialistas. En este periodo fueron presidentes de la Rúa, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Camaño, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Los campeones fueron River en 4 oportunidades y el resto de los grandes, Racing, Independiente, Boca y San Lorenzo, una vez cada uno. En el Mundial del 2002, la Argentina sufrió el peor fracaso de la historia moderna mundialista al quedar eliminado en primera ronda. Ante la sorpresa de todos, Grondona ratificó a Marcelo Bielsa, con el que la AFA tenía una importante deuda económica. La violencia en las canchas siguió en aumento y se llevó 21 vidas. Séptimo mandato de Grondona entre 2003 y 2007. Fue reelegido en forma unánime y no tuvo oponentes. Con Bielsa ganó los Juegos de Atenas en el 2004, pero el técnico se quedó sin energías y luego renunció. Otra vez Grondona dejó de lado el deseo popular, no contrató a Bianchi y eligió a José Pekerman, sin experiencia, con jugadores mayores. Luego de la inesperada eliminación frente a Alemania en cuarto de final en el 2006, sorprendió y convocó nuevamente a un viejo conocido, Alfio Basile. El presidente fue Néstor Kirchner, los campeones Boca en 3 oportunidades y Vélez, Newell's, Estudiantes, San Lorenzo y River una vez cada uno. La situación económica de los clubes ya era caótica e insostenible y un campeonato sin grandes figuras donde brillaban los jugadores de más de 30 años. Los torneos pasaron a ser pobres y ya casi no se hacían transferencias millonarias. 17 fueron los muertos en este periodo. Octavo mandato de Grondona entre 2007 y 2011. Fue reelegido en forma unánime y no tuvo oponentes. En esta etapa se notó que para Grondona la selección dejó de ser una prioridad y la utilizó para saldar cuentas personales. Basile renunció en el 2008 tras caer con la selección de Bielsa en Chile y Grondona llamó a Diego Armando Maradona para devolverle todo lo que Diego le había dado en los campos de juego. Como él dice, para quedarse con la conciencia tranquila. Luego del papelón en Ciudad del Cabo, del 0-4 frente a Alemania, en el vestuario, Grondona le prometió la continuidad a Diego Armando Maradona, pero finalmente, luego de muchas reuniones, intereses, conflictos y hasta amenazas, eligió trabajar con Sergio El Checho Batista, que ya había ganado los Juegos Olímpicos de Beijing. Los presidentes fueron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Los campeones, Lanús, Banfield, Boca, River, Vélez, Estudiantes y Argentinos Juniors, en tanto que murieron 27 personas en las canchas de fútbol. Entre 1934 y 1979, la AFA tuvo 30 presidentes. Entre 1979 y el 2011, la AFA tuvo solamente un presidente. En los últimos 32 años, en el fútbol argentino, fallecieron 156 personas víctimas de la violencia. En los últimos 32 años, el fútbol argentino tuvo 58 campeones de primera división. En los últimos 32 años, la Argentina tuvo 13 presidentes, 4 de ellos fueron de facto. En las últimas 8 elecciones a presidente de la AFA, Grondona solo encontró a un opositor. Fue en 1991, cuando el ex árbitro Teodoro Nitti obtuvo un solo voto de Juan de Stefano, presidente de Racing en ese momento. A las arcas de la AFA en calle Viamonte ingresan anualmente más de 1.000 millones de pesos.